Buenas tardes con los participantes. Mi nombre es Giovanni Pedemonte. Soy ingeniero geólogo de la Universidad de San Marcos, en Lima, Perú. Tengo entendido que esta presentación tiene alcance internacional. Tenemos visitantes de diferentes partes de Latinoamérica. Y bueno, en esta ocasión voy a hablarles de forma muy resumida, muy simple, muy entendible sobre los fundamentos básicos, ¿no? Y las aplicaciones de la geocronología. Eh, Voy a empezar mencionando de que pues esta disciplina, la geocronología, se basa, ¿no? Digamos, en la teoría de los isótopos, en la teoría de la geoquímica de isótopos, para poder encontrar las edades de diferentes materiales, ¿no? De diferentes minerales que constituyen las rocas, minerales que contienen estos isótopos radioactivos. Esta es una herramienta que en los últimos años, ¿no? Ha proporcionado información de mucha calidad, de mucha precisión, que nos ha permitido eh, solucionar muchos problemas geológicos, ¿no? Entonces, base de la geocronología, la teoría de isótopos. Nosotros tenemos que empezar hablando un poco de forma muy resumida, ¿no? Sobre la teoría de isótopos, ¿no? Que son, pues, digamos, la base de la geocronología. Eh, Voy a repetir nuevamente, esta pequeña charla, esta pequeña videoconferencia no tiene como propósito hacer un curso completo, un curso riguroso del tema de la geocronología, más bien poder darles a ustedes unos alcances, ¿no? Y unos fundamentos básicos para que puedan entender en qué se basa y en qué, digamos, cómo funciona esa técnica, ¿no? Quien les habla, yo he podido pues de primera mano trabajar con el tema de cronología de isótopos de uranio y plomo, ¿no? Recibí un entrenamiento completo en técnicas de datación, ¿no? De rocas tanto intrusivas como metamórficas, ¿no? En la Universidad de Dublín, en el Trinity College. En esta universidad recibí pues el entrenamiento completo desde la preparación de las muestras hasta la obtención de los resultados, de los datos, ¿no? Utilizando un espectrómetro de masas y un equipo de ablación láser. Estos fundamentos se los voy a explicar en unos minutos más adelante para que puedan ver también cómo son las técnicas y hablar un poquito de cómo es que nosotros a partir de una muestra de una roca llegamos pues al final a un dato que podamos interpretar como un dato isotópico, un dato geocronológico. También cómo es que esta información debe procesarse, cómo debe interpretarse, ¿no? Entonces empezamos hablando de los isótopos, como vemos en pantalla, son la base de la geocronología, ¿no? La teoría sencilla, básica de isótopos, para no ahondar mucho en el tema, y ya esto es algo que debe de conocerse desde la química básica, ¿no? Nosotros sabemos de que existen dos tipos de isótopos en elementos químicos, ¿no? Existen los isótopos que son eternos, que son estables, por así decirlo, los cuales no sufren una desintegración y no se transforman en otros elementos, ¿no? Y también tenemos el caso contrario, los isótopos inestables, los isótopos radioactivos, ¿no? Que a través de una desintegración radiactiva pierden masa. La desintegración radiactiva es una pérdida de masa, y el isótopo inestable, el isótopo padre, al perder masa, va a transformarse en otro elemento. Pero este elemento tiene la característica de ser un elemento radiogénico, un elemento que ha surgido de la transformación de un elemento anterior, de un elemento padre. Entonces, estos dos conceptos tenemos que tenerlos muy en claro cuando estudiamos eh, los minerales, cuando estudiamos
las muestras al espectrómetro de masas, de que lo que nosotros vamos a medir son isótopos inestables, isótopos radiactivos. ¿Por qué? Porque la gran interrogante en la geocronología es justamente la variable tiempo. Si nosotros ponemos en contexto el fenómeno de la desintegración radiactiva, esto es función del tiempo, ¿no? Un isótopo padre se transforma en un isótopo hijo en un determinado lapso de tiempo, y nosotros lo que vamos a medir es las concentraciones del isótopo, digamos, de los isótopos para poder resolver la ecuación del tiempo. Esto es de forma muy sencilla, ¿no? Hay definitivamente eh, una teoría mucho más rigurosa y mucho más completa detrás de este funcionamiento, pero para que se entienda el tema, creo yo que nosotros tenemos que mencionar estos dos temas: isótopos padres, isótopos hijos. Vamos a trabajar en geocronología con isótopos inestables, isótopos radiactivos, ¿no? Justamente lo que les mencionaba, ¿no? Isótopos radiactivos decaen a otros nucleidos. Cuando hablamos del decaimiento, que en realidad es una mala traducción del decay en inglés, nosotros nos referimos a un elemento que está transformándose en otro a través de la desintegración radiactiva, ¿no? Entonces hay una pérdida de masa, ¿no? Y al final obtenemos un resultado, digamos, un elemento que es resultado de esta desintegración y que se conoce como un isótopo radiogénico. Como ya lo mencionamos, los isótopos inestables van a decaer a otros nucleídos, ¿no? Ahora, es importante mencionar que nosotros estamos estudiando fenómenos geológicos, fenómenos que en la naturaleza, en la realidad, se ven afectados, ¿no? Las rocas se ven afectadas por cambios físico-químicos, se ven afectadas por cambios en la presión, en la temperatura, cambios composicionales. eh, pero cuando nosotros estudiamos un sistema geológico, estamos estudiando un sistema dinámico, un sistema que está en constante transformación. Y cuando nosotros queremos estudiar los isótopos radiactivos que están dentro de los minerales, dentro de las muestras que vamos a estudiar, nos preocupa mucho de que los fenómenos geológicos no nos vayan a modificar el resultado, ¿no? Y al final tengamos pues un escenario en el que no sabemos si la información que estamos analizando es valedera, ¿no? Entonces hay un principio, ¿no? Un principio en geoquímica isotópica que menciona de que la tasa de decaimiento, la tasa de desintegración, la constante de desintegración, justamente por eso le llaman una constante, no se ve afectada por ningún, digamos, cambio en la naturaleza, ya sea de presión o de temperatura. Esto es muy importante porque nos va a permitir a nosotros estudiar digamos, estas concentraciones de isótopos, ¿no? Sin importar si estas rocas han sido afectadas por eventos geológicos que, bueno, van a someter a las rocas, a los minerales, a cambios extremos en presión y temperatura. Si la tasa de desintegración es constante, no vamos a tener el problema de la resolución de la ecuación en el tiempo, ¿no? Entonces, realmente esta técnica se basa principalmente en este principio para poder existir digamos, la técnica de geocronología. Es importante de que exista esta premisa de que la tasa de desintegración, la tasa de decaimiento, es constante en el tiempo y no se va a ver afectada por cambios en presión y temperatura, ¿no? Ya lo mencionamos, el nucleido padre es el radioactivo, ¿no? Se va a desintegrar, va a decaer y se va a transformar en un producto atómico que es radiogénico, un producto hijo, ¿no? Entonces, justamente eh, de esto se basa la geocronología. Tenemos una ecuación, ¿no? Que pone en relación la cantidad de los nucleidos hijos producidos, la cantidad del nucleido padre restante original
Y justamente lo que les mencionaba, la constante desintegración para el sistema considerado, ¿no? Si nosotros despejamos la ecuación que tenemos en pantalla, al final llegamos a la conclusión de que la única variable que nos falta conocer es la variable del tiempo. Entonces, esta es la bondad digamos, del sistema de desintegración radiactiva en la geocronología, de que nos permite obtener la variable del tiempo conociendo las concentraciones, la cantidad, tanto de los isótopos padres como los isótopos radiogénicos, los isótopos hijos producidos, ¿no? Y cómo nosotros medimos esto es a través, pues, de un espectrómetro de masas. Entonces, esa es digamos, la metodología que debemos usar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí un gráfico donde muestra, pues, que la integración a través del tiempo, ¿no? Tiene, pues, una curva que es constante y, pues, nosotros lo que tenemos que hacer es conocer digamos, las concentraciones, despejar la variable tiempo, solucionado el problema geocronológico. Entonces, de forma muy simple, muy sencilla, cuando nosotros nos pregunten y nosotros mismos nos preguntemos cuál es la base, pues, de las dataciones, cuál es el misterio detrás de las dataciones, lo que tenemos que hacer es mencionar de que esta es la base de la geocronología, la desintegración radiactiva. Y aprovechar el principio de que la desintegración radiactiva, ¿no?, sigue, pues, una constante y que no se ve afectada por eventos geológicos, en este caso eventos de cambios de presión y temperatura. Entonces, obviamente, en una roca vamos a tener, pues, variaciones isotópicas, o sea, no todas las rocas, no todos los minerales contienen las mismas cantidades de isótopos presentes en las muestras, ¿no? Y estas variaciones se pueden deber más o menos a diferentes factores, ¿no? Uno de ellos, quizás el más importante, es el fraccionamiento por masa, ¿no?, que funciona de la misma forma que para los isótopos estables. Pero este fraccionamiento por masa genera variaciones más importantes en isótopos livianos, ¿no?, como lo vemos en pantalla. También puede ser que tengamos productos radiogénicos que se han producido por un proceso anterior de fraccionamiento químico, ¿no? Entonces, eso también nos va a modificar un poco la lectura digamos, de las proporciones isotópicas que tenemos en la muestra, ¿no? Vemos algunos ejemplos, por ejemplo, el basalto se transforma en una riolita por cristalización fraccionada, es un proceso de fraccionamiento químico, y esto va a va a cambiar las variaciones isotópicas en las proporciones isotópicas de la roca, ¿no? Entonces hay procesos geológicos, procesos químicos, procesos físicos, sobre todo procesos químicos, que van a hacer de que existan estas variaciones en las composiciones isotópicas, en las proporciones isotópicas de las muestras que estamos estudiando, ¿no? Ahora, por ejemplo, una riolita tiene mucho más potasio que un basalto, eso es por un fraccionamiento químico, ¿no? Y sabemos de que el potasio 40 se transforma en argón 40 por desintegración radiactiva. Entonces ahí también tenemos digamos, una variación isotópica, ¿no? Con el tiempo, digamos, en una riolita vamos a encontrar más argón 40 que un basalto, porque ha habido un tiempo para que se dé este fraccionamiento químico, ¿no? Sin embargo, la relación entre el argón 36 y el argón 40, que son los isótopos, digamos, radiogénico y el no radiogénico, el estable, van a ser diferentes en estas rocas. Entonces, también para un tema de discriminación química de las muestras, también podemos valernos de esas proporciones isotópicas, ¿no?, para saber de que una muestra tuvo o no quizás un proceso de fraccionamiento por masa, ¿no? También el tiempo es una variable importante que influye en estas variaciones isotópicas, ¿no? Eh, Mayor va a ser la diferencia conforme más tiempo transcurra, justamente por el hecho de que, pues, la desintegración radiactiva es una consecuencia del
tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos en contexto digamos, las proporciones isotópicas de los isótopos padres contra los isótopos hijos, ¿no? En diferentes sistemas geocronológicos, lo que vamos a obtener son lo que se llaman los isócronos o isócronas, como también lo pueden traducir, ¿no? Entonces, básicamente cuando digamos, las proporciones isotópicas coinciden en estos tipos de gráficos, es que nosotros obtenemos pues una serie de puntos graficados en un XY, ¿no? Y cuando hay una correlación de estos puntos, nosotros vamos a obtener pues la resolución de la ecuación que mencionamos anteriormente, que es pues justamente obtener el tiempo, ¿no? Entonces, esto de forma muy sencilla para que se entienda, ¿no? En el caso del sistema rubido-estroncio, por ejemplo, se trabaja con isócronos, ¿no? Pero esta técnica de datación ya está siendo desplazada por técnicas de mucha más resolución, de mucha más exactitud, de mucha más precisión, ¿no? Como es, por ejemplo, la técnica del uranio-plomo, que también la vamos a mencionar en algún momento más adelante. Justamente lo que les mencionaba hace un instante, eh, así como el caso del rubido estroncio, ¿no? que es una seriación de un isótopo padre y un isótopo hijo, tenemos diferentes sistemas geocronológicos posibles en diferentes isótopos radiactivos que pueden o no estar presentes en los minerales que constituyen las rocas. Entonces nosotros tenemos que valernos de estos minerales, la presencia de estos minerales, para realizar las dataciones correspondientes, ¿no? Entonces, este tema de los sistemas mineralógicos, los sistemas geocronológicos posibles, lo vamos a retomar más adelante para que se entienda mejor, ¿no? Y cuáles son las posibles soluciones, las posibles técnicas que le tenemos que dar a cada uno de estos tipos de minerales y estos tipos de sistemas geocronológicos. Entonces, en este gráfico que fue tomado del libro de White, tenemos los diferentes, digamos, sistemas de desintegración radiactiva, ¿no? Tenemos en la primera columna, tenemos pues el isótopo padre, el isótopo, digamos, radiactivo, ¿no? Como el potasio 40, el robidio 87, tenemos algunas tierras raras como el lantanio, samario, lutecio, renio, torio. Al final, quizás los sistemas geocronológicos que son más útiles son aquellos que tengan una constante de vida media, o sea, un tiempo de desintegración que nos permita abarcar la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Y también que sea un elemento que puedas encontrarlo fácilmente en las rocas. Entonces, al comienzo digamos, al comienzo de la historia de la geocronología, pues se trabajaba con sistemas geocronológicos como el potasio-argón, como el rubidio-estroncio, que ya, digamos, han sido desplazados por sistemas como el uranio-plomo, que ofrece una resolución temporal mucho más amplia, ¿no? Y se encuentra muy fácilmente en minerales accesorios que están presentes en prácticamente todas las rocas que conocemos, ¿no? Entonces tenemos en la primera columna los isótopos padres, ¿no? Potasio, rubidio, lantanio, samario, lutecio, renio, torio, los dos isótopos radiactivos del uranio. Esa es una ventaja también del sistema de uranio, que tiene más de un isótopo radiactivo. Y también tenemos acá en la segunda, tercera, cuarta, en la quinta columna, tenemos pues los isótopos radiogénicos o hijos, ¿no? Tenemos el argón, el calcio en el caso del potasio, y nosotros nos damos cuenta, quizás la presencia del plomo, ¿no? En los tres últimos sistemas, en el torio 232, uranio 235, uranio 238, eh, generan como isótopos radiogénicos tres isótopos diferentes de plomo. Entonces, al tener nosotros más elementos que analizar y poder
poder generar mejores isócronas, al final vamos a tener un resultado también mucho más preciso en la datación. En el caso del sistema renio-osmio, ¿no? Renio 187, osmio 187, es un sistema que se usa mucho en datación de minerales metálicos, ¿no? Por ejemplo, mineralización pues, hidrotermal metálica, ¿no? Y en el caso del torio-plomo, uranio-plomo, es pues un sistema que está mucho más presente en minerales accesorios en rocas. Estos son los sistemas más utilizados actualmente. El samario-neodimio también es una técnica complementaria que puede ofrecer resultados muy buenos en la datación, por ejemplo, de granates, ¿no? Aquí no se menciona la técnica de argón-argón, que es mucho más precisa que la técnica de potasio-argón, pero que ha mostrado muy buenos resultados en trabajo con micas, ¿no? Y vamos revisando pues uno por uno estos sistemas geocronológicos como los venimos mencionando, ¿no? Eh, por ejemplo, el sistema samario-neodimio, que ya les comento que está siendo pues ya no es una técnica referente, pero sin embargo es bueno mencionarla. Eh, es importante de que estas tierras raras livianas, estos elementos, son incompatibles, entonces no tienden a ingresar en las estructuras de los cristales en cristalización primaria. Prefieren quedarse en el líquido residual. Entonces es importante cuando nosotros hacemos una interpretación digamos, de las proporciones isotópicas en una roca, el que tengamos, por ejemplo, una presencia de un líquido residual, ¿no? o la cristalización de un líquido residual. Entonces no vamos a encontrar un empobrecimiento más bien de samario y de neodimio en cristales primarios, ¿no? Los isótopos del neodimio, bueno, pues como les mencionaba, un reservorio enriquecido desarrolla menos neodimio con el tiempo, justamente porque son elementos incompatibles, ¿no? Vamos a avanzar un poco. El sistema potasio-argón, como les mencionaba hace un instante, es una técnica que ya ha sido desplazada poco más desplazada digamos, por la técnica de argón-argón, ¿no? Y normalmente se usa pues para datar micas, justamente porque las micas potásicas, ¿no? Como las muscovitas, contienen pues gran cantidad de este elemento, del potasio, y al ser un mineral, digamos, que se forma en condiciones hidrotermales, con la técnica argón-argón, permite pues datar o fechar más o menos la edad del evento hidrotermal que dio lugar a la moscovita, ¿no? Entonces, el sistema potasio-argón realmente ha perdido fuerza a raíz del desarrollo del argón-argón, que es un poco más preciso, ¿no? Como ya les mencionaba, el sistema rubidio-estroncio, ¿no? El tema del rubidio y el estroncio es que son elementos que reemplazan, ¿no? A estos elementos mayores como el potasio y el calcio por su afinidad, ¿no? El rubidio tiende a comportarse como el potasio en las micas y en los fosfatopotásicos, y más bien el estroncio tiende a reemplazar al calcio en las plagioclasas y las apatitas, ¿no? Los apatitos, ¿no? Sin embargo, no se encuentran en los quinopiroxenos. Entonces, es posible hacer dataciones de rubidio estroncio, ¿no? En minerales como micas, como feldespato-potásicos, y también en apatitos o en plagioclasas, ¿no? Eh, Se sabe pues que el isótopo del estroncio, que es el que tenemos que analizar, es el estroncio 87, y lo que tendríamos que hacer es compararlo con su isótopo padre, que es el rubidio 87. ¿No? No podemos compararlo con el estroncio 86 porque es un isótopo que es estable y que no se crea por decaimiento de ningún isótopo padre. Entonces, lo importante aquí es conocer, ¿no? Estos sistemas geocronológicos, en qué minerales podemos estudiarlos, ¿no?
para hacerlo más sencillo. El sistema rubidio-estroncio es importante en micas, en feldespatos potásicos, es importante analizarlo en plagioclasas, en apatitos. Ahora, hoy en día, los apatitos ya se están analizando por uranio-plomo, uranio-torio-plomo, ¿no? Que es una técnica que desarrolló David Chu en Irlanda, que es con quien trabajé directamente, ¿no? Y pusimos a prueba pues el sistema de uranio-plomo en apatitos en el trabajo que realizamos. Entonces, el sistema rubidio-estroncio presente aquí puede ser utilizado en micas y feldespato potásicos. Del mismo modo que el caso anterior, ¿no? Sucede lo mismo, ¿no? Sucede que el rubidio también es un elemento incompatible y se va a concentrar pues en estos reservorios enriquecidos, en estos fluidos ya residuales, ¿no? Entonces, eh, de hecho, pues al momento de que, digamos, tenemos un empobrecimiento digamos, de este magma, va a desarrollar también menos estroncio con el tiempo, justamente porque el rubidio se quedó concentrado en otras fases, ¿no? Esa es la idea. Entonces, básicamente estos sistemas geocronológicos funcionan con la técnica de los isócronos o isócronas, yo lo prefiero llamar isócronas. ¿En qué consiste? Básicamente en tener varias muestras que son cogenéticas, pero que contienen una proporción de rubidio estroncio que es variada, que puede ser también por diferencias en la mineralogía, ¿no? Que son derivadas de una sola fuente, pero que por fusión parcial, cristalización fraccionada, van a presentar características diferentes, mineralógicas, químicas diferentes, ¿no? Y también puede darse en minerales que son coexistentes de la misma roca, pero que tienen relaciones de calcio potasio distintas, ¿no? Entonces ahí podemos nosotros tomar estos resultados tanto del rubidio como del estroncio, ponerlos en un gráfico, ¿no? De proporciones isotópicas con un valor fijado, un valor inicial de proporción de rubidio estroncio, ¿no? Y ir colocando después de un tiempo, ir colocando los resultados de los análisis, ¿no? Obviamente esta es digamos, esto es un gráfico con una escala exagerada, las diferencias infinitesimales de tiempo van a dar diferencias infinitesimales también en las proporciones isotópicas, pero cuando se correlacionan podemos obtener pues esta isócrona, ¿no? Entonces, esa es digamos, la técnica de las isócronas que va a dar, como les mencionaba ya anteriormente, el resultado importante que viene a ser la edad de las rocas, que simplemente va a ser la pendiente del ploteo de los puntos, ¿no? Y también nos va a dar un valor inicial de la proporción isotópica del estroncio, ¿no? De forma muy sencilla, nosotros ploteamos los datos, para esto existen programas que lo hacen, programas especializados que lo realizan, y desarrollando la ecuación de la regresión lineal de estos datos, obtenemos pues la pendiente de la recta, ¿no? Que va a ser justamente el tiempo. Entonces, esa es la técnica de isócronas, ¿no? Ahora, el que digamos a mí más me gusta, el que realmente he podido estudiar un poco más a fondo, es el sistema de uranio-torio-plomo, porque es un sistema mucho más complejo, ¿no? Es un sistema que no deriva de un isótopo padre y un isótopo hijo, ¿no? No es simplemente uno solo. Tenemos tres isótopos radiactivos que van a dar tres productos radiogénicos, ¿no? Tenemos al isótopo del uranio, los isótopos de uranio, que en la naturaleza presentan dos isótopos radiactivos, el uranio 238 y el uranio 235. Y tenemos un isótopo radiactivo de torio, que es el torio 232, ¿no? Y cada uno de estos se van a desintegrar en tres isótopos radiogénicos diferentes, ¿no? El uranio 238 se va a transformar en plomo 206, el uranio 235 se va a transformar en plomo 207
y el torio 232 se va a transformar en plomo 208. Entonces, la bondad de la técnica del uranio torio plomo es hacer coincidir, ¿no? Hacer una concordancia de las proporciones isotópicas que existen entre estos tres sistemas aislados dentro del sistema uranio torio plomo, ¿no? Entonces, los otros isótopos naturales del uranio y el torio tienen vidas medias muy cortas, ¿no? Pero los principales y que tienen vidas medias lo suficientemente largas para poder estudiar los sistemas geocronológicos en la Tierra, los sistemas de rocas en la Tierra, son justamente estos tres, ¿no? Como vemos, pues tenemos la, la vida media del torio plomo, ¿no? Que son aproximadamente, del sistema uranio-plomo, que son aproximadamente 4.500, 5.000 millones de años. Eso nos va a permitir datar materiales que son pues propios de nuestra naturaleza, ¿no? Igual, del mismo modo como las tierras raras ligeras, como el troncio, el rubidio, tanto el uranio, el torio y el plomo son elementos incompatibles que se van a concentrar, ¿no?, en los primeros líquidos. Entonces, al momento de nosotros estudiar este sistema, ¿no?, por la temperatura de cierre, que también lo vamos a comentar más adelante, de este sistema, nosotros vamos a poder conocer muchas cosas, ¿no? Desde la cristalización de un magma hasta el enfriamiento de un sistema geológico completo, ¿no? Entonces, y pasando también pues digamos, por las temperaturas que podrían dar cuenta de eh, fases de metamorfismo o en todo caso hidrotermalismo, sistemas mineralógicos, digamos, económicos. Podría ser también. Entonces, justamente acá tenemos el resumen del sistema uranio-plomo. Como lo mencionamos anteriormente, ¿no?, tenemos los sistemas, digamos, geocronológicos del uranio, del torio, ¿no?, cada uno con sus vidas medias. Digamos, el uranio, digamos, el uranio 238 es uno de los principales sistemas, el principal sistema geocronológico para medir la edad de los materiales en la Tierra. Tiene una vida media de 4.500 millones de años, adecuado para estudiar la edad de los materiales en la Tierra, ¿no? El uranio 235 tiene una vida media de 0.7 gigaños, debe ser unos 700.000 años, 7 millones de años, perdón. El torio 232, más bien 14.000 millones de años. O sea, en realidad, ese sistema abarca pues la edad de los materiales en la Tierra y posiblemente la edad de los materiales en el sistema solar. Entonces no tendríamos ningún inconveniente con ese sistema en datar materiales que pueden ser muy, muy antiguos, ¿no? Entonces esa es la bondad de este sistema, ¿no? Tenemos la cadena de desintegración, ¿no?, hasta llegar a los isótopos radiogénicos del plomo, cada uno con su color que corresponde al sistema, digamos, al isótopo padre en este caso, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta de que lo que nosotros vamos a datar es un mineral que va a contener a estos elementos. Un mineral que contiene uranio, un mineral que contiene torio, un mineral que contiene plomo, ¿no?, y que contiene además, atrapado en su estructura, los isótopos radiogénicos que son producto de la desintegración de estos elementos químicos, ¿no? Tiene atrapado en su estructura el plomo 206, el plomo 207, el plomo 208, y lo que nosotros vamos a utilizar es un espectrómetro de masas para poder en estos minerales, puntualmente en estos minerales, obtener estas proporciones isotópicas. Entonces, es importante mencionar que nosotros no estamos haciendo datación de rocas, no estamos haciendo datación de minerales, ¿no? Existe una técnica geoquímica que permite hacer un análisis de roca total, ¿no? Pero este resultado de isotópico hay que agarrarlo con pinzas y hay que darle una buena interpretación, ¿no?
lo ideal para nosotros es que datemos un mineral, ya sea magmático, detrítico, metamórfico, lo que sea, pero vamos a datar un mineral que contiene este elemento químico, ¿no? Y este elemento químico por radioactividad ha decaído, se ha transformado, se ha desintegrado, ¿no? Entonces, eh, segundo punto a considerar es que cuando nosotros obtengamos una edad, nosotros lo que vamos a obtener es la edad en el momento en el que el sistema mineralógico se cerró, comenzó a retener a los isótopos radiactivos. Entonces, nosotros no le damos una edad a la roca simplemente, ¿no? Lo que nosotros hacemos es obtener la edad en la que el sistema mineralógico comenzó a retener la información isotópica, comenzó a retener la información de radioactividad, ¿no? Entonces, cuando nosotros combinamos ya justamente el concepto de la edad, ¿no? Lo combinamos con la temperatura a la cual este sistema mineralógico estuvo sometido antes de que comience a retener esta información isotópica, llegamos a un campo nuevo, ¿no? Que se conoce como termocronología. Entonces, la termocronología es básicamente a grandes pinceladas darle un sentido de temperatura a esta edad que estamos obteniendo en estos minerales, ¿no? Entonces, cada mineral accesorio y cada método de datación, ya sea uranio plomo, ya sea rubio estroncio, ya sea samario neodimio, ya sea argón argón, ¿no? Y ya sea que lo hagas en circones, en monacitas, en granates, en titanitas, en orulendas, rutilos, zapatitos, mucovitas, cada uno va a dar una información que va a estar ceñida a un rango de temperaturas determinado. Esa es la idea. Entonces, justamente aquí viene el asunto de que nosotros no podemos sencillamente dar y muy alegremente dar una edad y decir, bueno, eh, esta roca tiene de edad 250 millones de años. Ese dato no tiene ningún significado geológico, ¿no? Porque no sabemos qué has datado, no sabemos qué mineral has datado, no sabemos con qué técnica has hecho la datación, ¿no? Y sobre todo no podemos poner en contexto cuáles son las temperaturas a las cuales estos minerales comenzaron a retener la información geológica, ¿no? Entonces es bueno comenzar mencionando eso. Entonces, cada mineral accesorio y cada método de datación, como ya les mencioné, ¿no? Brinda información que debe ser interpretada acorde con la temperatura de cierre de ese sistema geocronológico. Por ejemplo, perdón, por ejemplo, el circón, ¿no? El circón es un mineral accesorio muy presente en las rocas que contiene uranio, contiene plomo, contiene torio, contiene tierras raras y todo lo demás, ¿no? Pero es un mineral que va a cerrar su estructura y va a comenzar a retener los isótopos radiactivos por encima de los 750 grados, casi 800 grados. Entonces, si el sistema mineralógico está está a mucha más temperatura, ¿no? Al momento que comience a enfriarse, cuando este cristal se forme y cristalice, va a comenzar a retener la información isotópica por debajo de su temperatura de cierre. Ojo, lo que nosotros mencionamos es que la temperatura de cierre está por encima de los 750 grados, ¿no? Quiere decir que por encima de los 750 grados no, no retiene información isotópica, ¿no? Cuando el sistema mineralógico, el sistema geológico está enfriándose, y llega a la temperatura de cierre, el cristal automáticamente cierra su estructura y no hay difusión isotópica. O sea, los isótopos que se están generando a partir de los isótopos padres, los isótopos radiogénicos que se están generando, van a quedar atrapados en la estructura del cristal, ¿no? Entonces, ese es el funcionamiento de esto, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos en este gráfico
cada uno de los minerales posibles que contienen los diferentes sistemas geocronológicos, los diferentes isótopos radiactivos, isótopos radiogénicos, vamos a ver de que algunos son de más temperatura y otros son de menos temperatura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso del apatito, ¿no? Que se puede datar por uranio plomo y nos da una temperatura que está muy bien restringida entre los 380 hasta los 450 grados. Entonces, cuando yo obtenga un dato cronológico de un apatito, solamente voy a tener información que ha estado restringida a esa temperatura. Entonces, yo tengo información de la misma roca y de un cristal de zircón, ¿no? Voy a tener una temperatura diferente. Por tanto, como los sistemas geológicos pierden temperatura con el tiempo, voy a tener una edad diferente también. Entonces, aquí viene justamente la interpretación de esta información. Yo voy a datar, por ejemplo, con uranio plomo en circones magmáticos. Voy a datar el momento en que esta roca comenzó a cristalizar. El momento de cristalización lo tengo registrado ahí con el uranio plomo. Y me sale una edad de 250 millones de años, ¿no? En uranio plomo en circones. Y si yo dato uranio plomo en apatitos en esa misma roca, probablemente obtenga una edad de 230 o 220 millones de años. Y me va a dar una ventana, ¿no? De 20, 30 millones de años en que ese sistema se ha enfriado desde 800 y pico grados hasta 400 grados. ¿Cuánto tiempo? En 20 millones de años, en 30 millones de años. Esa es la bondad de la termocronología. Poder no solamente darle una edad, digamos, puntual a la roca y decir, se cristalizó en este tiempo. Se demoró tantos millones de años en llegar a esta temperatura, ¿no? Hay técnicas, como en el caso del Fission Drag, que estaba mencionado arriba, ¿no? FT, ¿no? Trazas de fisión en apatitos, que nos dan temperaturas aún más todavía frías, ¿no? Mucho más frías, ¿no? Y que nos pueden resolver algunos problemas geológicos. Entonces, ya nosotros estamos hablando digamos, no solamente del tiempo en fotografía de cuándo esta roca se formó, sino también cuánto tiempo demoró, ¿no? En este sistema geológico evolucionar. Esa es la ventaja de la termocronología, ¿no? Podemos valernos de todas las herramientas que están aquí, ¿no? Desde uranio, torio, helio, trazas de fisión en apatitos, en circones, en titanitas. Si se dan cuenta, por ejemplo, uranio, torio, helio en circones nos da una edad muchísimo más, nos va a dar una edad muchísimo más joven, ¿no? Que la edad de cristalización de uranio, plomo en circones. Porque definitivamente ha tenido que pasar un tiempo para que ese sistema magmático tienda a enfriarse, ¿no? Igual, argón-argón en felespato potásicos, argón-argón en biotitas, trazas de fisión en titanitas, nos van a dar una temperatura un poco más alta, ¿no? Rubidio estroncio en biotitas, está bien, ¿no? Argón en moscovitas y los diferentes sistemas que vemos más adelante que ya son de mucha más temperatura. Ahora, por ejemplo, ¿no? La monacita es un excelente mineral para indicar eventos de metamorfismo. ¿Por qué los eventos de metamorfismo de alto grado no suelen pasar de los 750 grados? Cuando ya pasamos de 750 grados comienzan a ocurrir cosas extrañas. Si la roca tiene mucho fluido, mucha agua, esta roca va a tender a pasar a lo que es fusión parcial y prácticamente se derrite, así de simple. Entonces, si esta roca es un sistema anhidro, un sistema seco, va a comenzar a cristalizar unas fases, digamos, mineralógicas ya un poco extrañas, como la sumiolita, como la espinela, y eso no es algo muy común en nuestro contexto andino. Entonces, realmente 750 grados es una temperatura excelente para poder medir un evento de metamorfismo. Si queremos hacer una datación de un evento metamórfico, monacita, sí o sí. Entonces es un indicador muy bueno para esa temperatura. El uranio plomo en circones también, pero hay que tener la consideración de que el circón sobrevive a mucha más temperatura, sobrevive a la fusión parcial. Entonces, si nosotros queremos ya medir, por ejemplo, la edad de una roca que está pasando por un proceso de fusión parcial, una migmatita,
Ya no nos daría mucha información una monacita, tenemos que valernos más de un circón, ¿no? Esa es la idea, esa es la ventaja de ese sistema, de estas técnicas, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que interpretar en función de la temperatura de cierre. Ahora, ¿cómo funciona el tema de la temperatura de cierre? Ya para aclararlo un poco mejor, ¿no? Tenemos lo que le llamamos un sistema abierto y tenemos lo que le llamamos un sistema cerrado, ¿no? Entonces, si la temperatura es muy alta, ¿no? Los isótopos radiogénicos no se quedan retenidos en el cristal. El cristal está, por así decirlo, el sistema mineralógico está abierto. Entonces, cuando comience a desintegrarse el isótopo padre, los isótopos radiogénicos van a salir de la estructura del cristal, no se van a quedar retenidos. Entonces no vamos a medir información de tiempo porque no tenemos isótopos radiogénicos, isótopos hijos, ¿no? Entonces eso sucede cuando la temperatura es muy alta. Vamos de nuevo al ejemplo anterior, ¿no? Al cuadro anterior. Serían las temperaturas que están por encima, ¿no?, de la temperatura de cierre que se indica en este gráfico. Entonces, cuando ya el sistema comienza a enfriarse, tenemos digamos, una temperatura que está en descenso, y cuando la temperatura ya es lo suficientemente baja, el isótopo radiogénico comienza a retenerse en la estructura del cristal, ¿no? Entonces, en este momento es cuando comienza, pues, a funcionar digamos, la ecuación que nos pone en relación digamos, el tiempo y la cantidad inicial del isótopo padre y la cantidad generada del isótopo hijo. Entonces, en cada momento, la cantidad de isótopo hijo va a ser una función del tiempo y de la cantidad inicial. Entonces, esa es la idea, ¿no? Eso funciona en un sistema cerrado. Quiere decir por debajo de la temperatura que se indica aquí. Está cerrado el sistema. Ahora, obviamente a mí me pueden decir, Giovanni, ¿qué sucede si, por ejemplo, viene un evento magmático, aumenta la temperatura del sistema y me distorsiona las cosas? Eso justamente es lo que se menciona aquí, ¿no? Puede ocurrir un recalentamiento digamos, del sistema geológico, háblese roca. ¿Y qué va a suceder? Eso sucede sobre todo en fases de metamorfismo, que vamos a aumentar la temperatura y lo poco que retuvimos de isótopo radiogénico, ¿no?, lo vamos a comenzar a perder. A esto en geocronología se le conoce como un reset o un reinicio del termocronómetro, ¿no? Esto es posible de ser detectado al momento de plotear la información en los gráficos que se usan en la geocronología. Podemos detectar reset, ¿no? Es ya simplemente experiencia al momento de visualizar los gráficos, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Cuando existe un recalentamiento, existe un evento de metamorfismo, existe un evento termal, ¿no? Es muy probable de que el sistema se reinicie. Y sobre todo se van a reiniciar los sistemas que están por debajo de la temperatura de metamorfismo. Entonces, cuanto más baja es la temperatura de cierre, es mucho más fácil de que tengamos un reseteo del sistema. Es por eso que realmente es una pesadilla hacer una tesis en trazas de fisión, porque hay reseteos de todo tipo. Y eso ya existen técnicas ya documentadas para poder hacer un estudio más preciso en ese aspecto. El reseteo de los sistemas mineralógicos es un poco menos evidente a temperaturas más altas. Entonces, el metamorfismo de alto grado realmente es fácil de registrar y es difícil que se resetee cuando lo registramos en monacitas o en circones, un poco más fácil en granates o titanitas, pero esta información se puede comparar fácilmente y se puede resolver directamente el problema. Normalmente el metamorfismo tiene un pico, un momento máximo. Luego de eso, es el que haya habido un evento que tenga muchas más temperaturas y ya lo hemos registrado el pico máximo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, si nosotros nos valemos de varios métodos de datación, podemos reconstruir una curva de evolución del sistema, ¿no? Y vamos a tener, pues, digamos, una interpretación simple de las edades termocronológicas que estamos viendo y podemos hacer, pues, una reconstrucción de ese tipo, ¿no?
empezamos por la parte alta diciendo, bueno, pues acá rubidio trons en moscovitas, ¿no? Potasio argón en moscovitas, potasio, trazas de fisión en circones, trazas de fisión en apatitos. Tenemos reconstruido nuestro sistema geológico. Lo mismo podemos hacer con los diferentes, digamos, sistemas geocronológicos que vemos en pantalla, ¿no? Aquí ya vemos una curva prácticamente, ¿no? Y la idea de la termocronología es hacer este tipo de estudios, ¿no? Hacer este tipo de reconstrucciones geológicas de los eventos, ya sean, digamos, geológicos, tectonotermales, que puedan haber afectado una determinada, un determinado sistema geológico, ¿no? Entonces, para continuar con la presentación, vamos a ver un poquito cómo es el tema de la datación de circones por el método de uranio-plomo, que es el que les vengo mencionando hace un momento. Acá tenemos la imagen de un circón. Circón, ya sabemos, un silicato de circonio, pero que tiene la particularidad de contener uranio, torio, plomo. Son elementos que son radiactivos, que generan elementos radiogénicos. El circón es un elemento de alta temperatura que va a retener muy bien esta información isotópica. Entonces, ventajas, ¿no? Justamente de que cristalizan a altas temperaturas, más de 900 grados, alrededor de 900 grados, ¿no? Son muy resistentes, son minerales muy resistentes, tan resistentes como el cuarzo, son minerales muy duros, por tanto es muy difícil de que lleguen pues después de un proceso de erosión y transporte, lleguen, lleguen desintegrados. Van a resistir digamos, a la erosión y el transporte y vamos a poder tomar la información de estos pequeños cristales, ¿no? En el caso del metamorfismo, sobreviven a los eventos de metamorfismo y es más, en un evento de metamorfismo el cristal de circón crece porque comienza a alimentarse de lo que encuentra a su alrededor y comienza a hacer crecer su estructura. Entonces, realmente este es un mineral privilegiado para la geocronología, ¿no? Que nos permite pues obtener información de muy buena calidad, ¿no? Justamente por sus propias características. Ahora, ya hemos hablado digamos, de los sistemas geocronológicos. Ahora, en el caso de uranio-plomo en circones, ¿no? Se tienen tres técnicas que son, digamos, las más conocidas, las más difundidas, ¿no? Y que las voy a mencionar rápidamente. Yo particularmente he hecho dataciones con la técnica de ablación láser, que es la última que está en la lámina, ¿no? El láser ablation, plasma acoplado por inducción, más espectrómetro, o sea, espectrometría de masas, ¿no? Esa sería la traducción. Ablación láser más ICP masas, o sea, no ICP óptico, ICP masas, ICP en un espectrómetro de masas, ¿no? ¿En qué consiste la ablación láser? Cuando nosotros ponemos la muestra en una pequeña cámara, ¿no? La vamos a atacar con un láser y este láser, al ser de alta intensidad, lo que va a hacer es desintegrar pequeñas, muy pequeñas porciones del cristal, las va a desintegrar. Y estas partes que han sido removidas del cristal van a ser llevadas utilizando un medio de transporte inerte como el gas, como el gas de helio, junto con el nitrógeno, las van a llevar a una antorcha de ICP. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja de la ablación láser es que nos va a permitir conocer la composición de pequeñas porciones de un mismo cristal. Ya no hay esto de que estoy datando toda una roca, estoy datando todo un cristal. No, estoy datando pequeñas porciones de un mismo cristal, ¿no? Entonces, justamente esta es una técnica que además es muy económica, ¿no? A comparación de otras técnicas es muy económica y tiene la única desventaja de ser menos exacta, ¿no? Que las técnicas que están mencionadas más arriba. Pero esta falta de exactitud no tiene por qué ser mala, porque al ser una técnica de alta resolución y de alta precisión, entiéndase precisión de los datos,
esta información puede tranquilamente corregirse, ¿no? Siguiendo un estándar, o sea, siguiendo los datos que pueden haber sido tomados como una técnica de mucha más exactitud, ¿no? Como el caso de la dilución isotópica y de la ionización termal, el ID-TIMS, ¿no? Que es una técnica que consiste en tomar el cristal completo, quitarle las partes que puedan generar contaminación en la muestra y llevarlo a una disolución, ¿no? Y luego hacer una separación por intercambio iónico. Obviamente esa es una técnica que es mucho más precisa, muchísimo más costosa. Tengo entendido de que muy pocos laboratorios en el mundo tienen esta técnica. Algunas universidades con fondos muy grandes han podido implementar esta técnica, ¿no? Y es una técnica que permite generar estándares, ¿no? Estándares para hacer comparación, un tiempo analítico de 3 a 4 horas, a comparación de la técnica de ablación láser, ¿no? Que es una técnica que puede darte resultados en cuestión de minutos, ¿no? También tenemos una técnica que es la de iones secundarios, ¿no? Que también permite pues hacer obtener resultados de muy buena calidad a un costo un poco menor que el de la dilución isotópica y también eh, en un tiempo menor, ¿no? Entonces, esas son las técnicas que se utilizan actualmente, de las cuales quizás la que es mucho más accesible para las universidades, para los centros de investigación, es la implementación de un equipo de ablación láser, y que es con el que yo he trabajado personalmente. Vamos a este caso. ¿Por qué nos sirve a nosotros una técnica de alta resolución en la datación de zircones magmáticos o metamórficos? Porque vamos a poder discriminar dominios de edades, ¿no? Dominios de edades como por ejemplo son los anillos de recrecimiento de estos zircones. Como ya les mencioné anteriormente, el zircón puede haberse sometido a un evento de metamorfismo y ha comenzado a crecer en su estructura, ¿no? Y este recrecimiento lo vamos a poder visualizar en unas imágenes al microscopio electrónico utilizando un detector especial que se llama detector de catodoluminiscencia, ¿no? Y que va a revelar la estructura interna de estos cristales. Entonces, utilizando el láser, podemos apuntar, ¿no? Podemos apuntar digamos, al núcleo del cristal, obtener un dato. Podemos apuntar digamos, a los anillos de recrecimiento de los cristales, obtener otro dato y hacer interpretaciones, ¿no? Muchas veces los anillos de forma general, los anillos de recrecimiento tienden a mostrar la edad del evento de metamorfismo, mientras que el núcleo del cristal tiende a mostrar pues digamos, la edad real del cristal inicial, ¿no? Primera edad del cristal, ¿no? Aquí tengo algunos resultados de la investigación que hicimos en Trinity, en Irlanda, ¿no? Como verán, pues los anillos de recrecimiento en los cristales están mostrando edades mucho más jóvenes que que las edades de los núcleos, ¿no? De los núcleos de los cristales. Tenemos, por ejemplo, en este caso son muestras de zircones metamórficos que han sido sacados de un leucosoma, ¿no? Que es justamente la segregación, ya la segregación félsica de las rocas metamórficas, ¿no? Y tenemos una diferencia de edades bastante marcada. Por ejemplo, en el cristal del centro que muestra en la foto, la muestra 02, el cristal 76, tenemos pues un núcleo de cristal de zircón que tiene una edad de más de 1000 millones de años, ¿no? Y más bien el anillo de recrecimiento por el evento de metamorfismo tiene una edad que se aproxima a los 260 millones de años. Entonces, es gracias a digamos, a esta resolución en la información de poder discriminar los dominios de las edades en los anillos de recrecimiento, es que nosotros podemos rápidamente identificar un evento de metamorfismo, ¿no? En en este caso particular de estas rocas de la cordillera oriental en el centro del Perú, ¿no? Es un estudio que está publicado. También hay otro estudio que es relacionado a que lo ha publicado David Xu,
en la revista Gondwana Research y está disponible para cualquiera que lo quiera buscar en el Xavier, o se lo voy a pasar a ExploreRock para que lo descarguen de forma gratuita, para que no paguen el paper en el Xavier. Tenemos la datación de circones detríticos. En el caso, pues por ejemplo, acá tenemos unas imágenes que han sido sacadas del paper de Newry 14, ¿no? Vemos estos plots, estos gráficos que son los que nos muestran las proporciones isotópicas, ¿no? Y los círculos que vemos en la imagen son los que se le llaman las elipses de error, ¿no? Quiere decir de que el error analítico está comprendido, digamos, entre un rango de composiciones, de proporciones isotópicas en el eje X y en el eje Y al final nos dan pues un elipse de error, ¿no? Cuando estos datos se agrupan, estadísticamente se saca digamos, un dato promedio, un promedio ponderado, una media ponderada, y se obtienen pues las edades que están concordando, ¿no? Con las cuales podemos obtener una interpretación diferente, ¿no? Tenemos algunos pulsos, por ejemplo en este caso tenemos muestras que nos dan diferentes edades en diferentes cristales de circones que hemos analizado, porque de forma natural cuando se hace la sedimentación, la erosión, el arrastre de los materiales, se va arrastrando todo tipo de materiales, o sea, no solamente materiales de una misma edad, ¿no? Y que van a llegar a ser depositados en una cuenca. Esto nos permite a nosotros, eh, digamos, reconstruir en un plot que se llama plot de probabilidad-densidad, como los de la derecha, ¿no? Podemos reconstruir cuáles son las poblaciones principales de circones que se han ido arrastrando en esta secuencia sedimentaria al momento de su deposición, y podemos estimar, porque no es un dato, digamos, 100%, 100%, digamos, exacto, pero podemos estimar más o menos cuál es la edad de deposición en función de los circones más jóvenes, porque no puede existir materiales más jóvenes que lo que nosotros estamos depositando en ese momento. Entonces, para eso en el plot de probabilidad de densidad nos vamos al extremo, en este caso al extremo izquierdo, y podemos ver cuál es la edad más joven de los cristales obtenidos, y también podemos obtener cuál es la firma de edad de los materiales que se están depositando. Por ejemplo, en este caso podemos ver que existe una gran población de circones de una edad alrededor de 550 o casi 600 millones de años en esta cuenca, este material. Entonces con eso podemos predecir aproximadamente cuál podría ser la fuente de aporte de estos materiales. Esa es la idea, ¿no? Esto ya lo comentamos, los diferentes sistemas geocronológicos, los diferentes geocronómetros, como les digo. En el caso del uranio plomo, lo más utilizado pues sería el zircón, la monacita, la titanita y el apatito, que nos van a dar temperaturas de cierre aproximadas para hacer una interpretación termocronológica, ¿no? El sistema argón-argón, que no lo mencionamos mucho anteriormente, pero que hoy en día da resultados muy buenos para temperaturas intermedias, para sistemas hidrotermales, ¿no? En el caso de las orblendas. También la ventaja del argón-argón es que nos permite analizar más minerales, otros tipos de minerales, ¿no? En el caso de las orblendas, muscovitas, biotitas o felespatos potásicos, vamos a poder datarlos con la técnica de argón-argón e interpretar el dato en función de la temperatura de cierre, ¿no? Las trazas de fisión nos dan temperaturas más bajas, y finalmente lo que es uranio, torio, helio, ¿no? Ya para temperaturas prácticamente pues, bajísimas, ¿no? Lo mismo, como gráfico también podemos ver acá pues las diferentes temperaturas de cierre, cómo se superponen los sistemas geocronológicos, cómo vamos a poder hacer la interpretación. Entonces, sobre material detrítico más bien tenemos algunos geocronómetros que son comúnmente utilizados, el uranio plomo en circones, ¿no? Cual nos va a dar cuenta de una cristalización, un crecimiento cristalino, un metamorfismo de alto grado, ¿no? Uranio, toro, plomo también sobre monacitas. Es importante la técnica de datación en monacitas, que nos va a permitir identificar eventos de metamorfismo de alto grado. Es importante comentarlo. Ahora, ya cuando hablamos de
materiales que ya han sido exhumados y que están en proceso de un metamorfismo de grado intermedio, estamos hablando del enfriamiento del sistema geológico, es muy útil el sistema uranio-plomo sobre apatitos, que fue justamente estudiado por primera vez por David Shue, con quien hicimos el trabajo en el centro del Perú, ¿no? Que él propuso que se haga la datación de uranio-plomo sobre apatitos. O sea, generó los propios estándares, generó digamos, la técnica, la metodología para poder hacer esos estudios y hoy en día se está aplicando prácticamente de forma generalizada en los estudios de geocronología. También argón sobre micas blancas también nos van a dar cuenta ya de un grado intermedio, puede ser un sistema hidrotermal, exhumación digamos enfriamiento del sistema, ¿no? Y ya un metamorfismo de bajo grado, que no es un caso muy común en los Andes, principalmente trazas de fisión sobre circones y sobre apatitos. Del mismo modo, vemos estos gráficos que tratan de explicar, ¿no?, la relación entre la temperatura de cierre y más o menos cómo son los resultados que se han ido obteniendo en los diferentes estudios cronológicos. Ahora, vamos acá a algún ejemplo que también lo presentó, pues, Thierry Sempere lo presentó en sus trabajos, ¿no? Un histograma de las edades de uranio plomo de Mukasa para lo que es el batolito costero en el centro y sur de Perú, ¿no? Donde se han hecho, pues, justamente eh, estas dataciones, ¿no? Se han hecho estas dataciones en diferentes sistemas geocronológicos, ¿no? Y podemos ver cómo es que se presenta pues esta evolución, ¿no? Y podemos nosotros interpretar cuál es el pico del pico del momento magmático y de ahí el enfriamiento del sistema, ¿no? Entonces, lo que nos habla Mukasa digamos, en su interpretación geocronológica es que, digamos, vamos a tener un enfriamiento que puede haber llegado tranquilamente entre 85 y 65 millones de años y digamos, edades de uranio plomo que sí se distribuyen pues a lo largo del tiempo. Entonces, este es un ejemplo de cómo se presenta, cómo se hacen estos estudios, cómo se presenta esta información, ¿no? Del mismo modo, tenemos más información geocronológica, ¿no? Y ya sabemos pues que cuando nosotros hablamos de una edad, por ejemplo acá estamos mencionando cristales de zircón, estamos mencionando argón en orblendas, estamos hablando de argón en moscovitas, argón en biotitas, trazas de fisión en zircones, helio en zircones, ¿no? Y así, ¿no? Trazas de fisión en apatitos, helio en apatitos. Y tenemos toda la reconstrucción, digamos, termal, ¿no?, digamos, digamos termocronológica, ¿no?, de lo que sería en este caso, por ejemplo, la vulcanismo en el sur, ¿no? Vulcanismo y el magmatismo en el centro y sur del Perú. Del mismo modo, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo, las edades que se han obtenido en el basamento, en el basamento en el sur del Perú, en lo que sería el complejo basal de la costa, ¿no? Y vemos cómo se han hecho las dataciones en los diferentes sistemas geocronológicos. Por ejemplo, potasio, argón y moscovitas, que son las edades que ya se tenían anteriormente, nos daban un resultado de 210 millones de años. Y sin embargo, cuando nosotros hacemos uranio plomo en circones, esta edad se dispara hasta más de 1000 millones de años. Entonces, no quiere decir de que el resultado de potasio argón estuvo mal. No quiere decir de que este resultado hay que desecharlo. Lo que hay que hacer es hacer una reconstrucción, digamos, en evolución del tiempo y evolución de temperatura y darnos cuenta de que la temperatura de cierre del potasio argón es mucho menor. Entonces no podemos comparar el resultado, lo que tenemos que hacer es complementar el resultado de la datación de uranio plomo que nos ha dado alrededor de 1000 millones de años, ¿no? Y complementarla pues con los datos que ya se tienen, como en el caso del potasio argón en moscovitas, que ya se había datado,
o potasio-argón en biotitas que también se habían hecho entre 209 y 210 millones de años. Cuando se ha hecho trazas de fisión en los zircones, trazas de fisión en los apatitos, se han obtenido edades que son concordantes con el enfriamiento. Si se dan cuenta, de 1000 millones de años, que puede ser una edad de metamorfismo, a 210 millones de años en moscovita o biotita de potasio argón, a menos de 200 millones de años utilizando trazas de fisión. Hasta ya lo más frío que puede registrarnos, por ejemplo, las trazas de fisión en apatitos, que vendrían a ser 72 millones de años. O sea, tenemos una historia de enfriamiento que es brutal, o sea que prácticamente abarca pues casi 900 millones de años, ¿no? Entonces, es importantísimo, de que si tenemos un resultado geocronológico, mencionar en qué mineral se ha datado y con qué técnica se ha datado. Uranio, plomo en circones, potasio, argón en moscovitas, potasio, argón en biotitas, trazas de fisión en circones, trazas de fisión en apatitos. Nos dan resultados diferentes, nos dan, digamos, datos diferentes, pero que hay que saber interpretarlos. O sea, no quiere decir de que yo daté por potasio argón y ese dato está mal, porque me salió diferente al de circón, al de uranio, plomo en circones. Son datos que tienen que complementarse unos con otros, ¿no? Nuevamente, como verán acá, ¿no? 1000 millones de años, uranio, plomo en circones, es una temperatura mucho más alta, ¿no? 210 a 200 millones de años tenemos estos resultados de argón-argón, de, digamos, muscovita, ¿no? De, qué sé yo, biotita. Entonces, se dan cuenta, las temperaturas están ahí, ¿no? El sistema está correcto, la información es buena, solamente que no era lo suficientemente, eh, digamos, completa para poder hacer una correcta interpretación, ¿no? Entonces, 72 millones de años, trazas de fisión en apatitos. Tenemos una reconstrucción completa de todo el planeta. Ahora, del mismo modo, hay cantidad de pulsos magmáticos que han sido datados solamente por potasio argón porque era lo único que había en ese tiempo para hacer. Y que no se ha hecho sus dataciones en uranio plomo, no se han hecho dataciones en temperaturas más bajas. Por tanto, no se ha podido hacer una reconstrucción completa de toda su evolución geológica. No sabemos la edad de emplazamiento de esos magmas. A mí me pasó cuando hicimos las dataciones del batolito de Villa Azul. Resulta de que el batolito de Villa Azul había sido datado por Stewart en el año 73 o 74, había sido datado por Stewart con una técnica de potasio-argón y había obtenido edades aproximadamente permotriásicas. Y cuando nosotros hemos hecho las dataciones de este batolito utilizando uranio-plomo en circones, hemos obtenido edades que llegan hasta el carbonífero. Ya nos modificó totalmente la historia geológica de la zona estudiada, ¿no? Nosotros, si nos podemos a revisar un poco la bibliografía del batolito de Villa Azul en los cuadrángulos del centro sur del Perú, vamos a encontrar que lo están poniendo como permotriásico. Sin embargo, este batolito, al parecer, por los resultados que hemos obtenido de geocronología de uranio plomo en circones, ¿no? Parece ser un poco más antiguo, parece ser carbonífero. Entonces, el dato de Stewart era bueno, pero no dio con la temperatura de cristalización. Entonces, esa es justamente la aclaración que tenemos que hacer. Y del mismo modo existen cantidad de pulsos magmáticos que han sido datados en su momento por potasio argón, que no tienen datos de uranio plomo, cuyas edades hay que confirmar. Edades de cristalización magmática hay que confirmar. Entonces, nuevamente, digamos, ya cerrar esta presentación, el último slide, eh, como bien siempre lo hemos dicho, lo que tenemos que hacer es datar minerales. Nosotros no datamos rocas, datamos un mineral en específico que nos va a dar un dato de temperatura, un dato de, digamos, de edad, ¿no? Y también tenemos que considerar con qué método de datación estamos obteniendo la información de este cristal. Ya vimos de que la temperatura de, digamos, de uranio plomo en circones es muy diferente a la temperatura de torio helio en, justamente también en circones, ¿no?
Entonces son dos edades que están a temperaturas completamente diferentes, van a ser resultados completamente diferentes y que no están mal, ¿no? ¿No? Que tenemos que ponerlos en un contexto de temperatura adecuado, ¿no? Entonces lo que vamos a datar es un mineral, no una roca. Si es que se data toda la roca, es porque no se pudo aislar el mineral y hay que considerarlo. En la interpretación, esta roca fue datada por roca total y ver más o menos en el contexto del geológico en dónde está cuadrando esta muestra. Entonces, se data un mineral que contiene o lleva un elemento químico que bien ha sido desintegrado, ha caído por radioactividad, ¿no? Y la edad que vamos a obtener es la edad en la cual el sistema mineralógico comenzó a retener información de los isótopos radiogénicos. Entonces eso es un enfriamiento relativo, ¿no? A partir de ese momento comenzó a retener información, ahí esa edad es la que vamos a obtener, ¿no? Y es que este sistema ha sufrido una modificación por este sistema ha sufrido pues una modificación por algún evento posterior de magmatismo, un evento tectónico, esta información se va a ver distorsionada porque va a aumentar su temperatura y va a comenzar a perder isótopos. Y al final de cuentas, un geocronologista, bien dicho, va a tener la experiencia suficiente para poder visualizar estos resets, estas pérdidas de información en los gráficos de concordia que ya nos hemos mostrado anteriormente. Entonces, prácticamente hasta aquí, ¿no? Mencionar lo que ya les vengo diciendo hace un rato, no todas las dataciones tienen el mismo significado y lo que tenemos que hacer es definir qué mineral, con qué método y tomar en cuenta la temperatura de cierre que es válida para este caso. Y con eso tenemos una interpretación geocronológica que sería pues adecuada, ¿no?